Cuando hay una muerte en un accidente automovilístico, algo por el estilo, y donamos nuestros órganos, eso salva vidas. Sabemos que las donaciones de órganos humanos salvan vidas. Sabemos también que existe una lista de espera larguísima para donaciones de órganos. Y sabemos también que muchas personas, yo inclusive, comentamos quizás casualmente que nos gustaría, si muriéramos en un accidente, pues donar nuestros órganos para salvar una vida. Pero no tomamos los pasos necesarios para inscribirnos como donantes. En los Estados Unidos, la ley es que uno tiene que inscribirse como donante y en la cartera dactilar tiene que demostrar que uno está de acuerdo. Es decir, ese es el default, esa es la condición que existe. Muchos países europeos han adoptado una medida opuesta, han cambiado el default y se considera que usted es un donante a menos que haya elegido quitarse y simplemente lo da. Bueno, las donaciones han aumentado un 98% con el resultado de cambiar. Pues en ese tipo de lectura a mí se me ocurre, bueno, ¿cómo podemos utilizar esto? ¿Cómo podemos utilizar estas ideas, estos conceptos para cuando llegue ese momento y nos vamos a encontrar, hay que reconocerlo, nos vamos a encontrar una sociedad civil que no está preparada para crear y sostener una democracia liberal, una democracia moderna? ¿Cómo podemos utilizar esos conceptos? Y en eso es parte de lo que yo desarrollo. Bien. Antes de hacer la pregunta voy a hacer un par de comentarios sobre lo que ha dicho José, que me parece muy... Poco después de haber leído el libro y haber visto el ejemplo de la mosca, efectivamente llego a un urinario y me encuentro lo que parecía ser una mosca dibujada. Diga, ¡ay, caray! Hasta que salió volando. Resultó una frustración, una gran frustración. Y luego un ejemplo de lo que es esa arquitectura de las decisiones, que es algo que me parece que yo recuerdo haberlo comentado con Acel, que me parece que por ahí van los tiros, es decir, las sociedades se comportan inteligentemente cuando los incentivos son los correctos. En Singapur había una discusión tremenda sobre cómo controlar la natalidad. Ustedes saben que Singapur es un parque de pelota, ¿no? Son, qué sé yo, 850 kilómetros cuadrados, no sé, es una cosa muy pequeña donde hay 3 millones de sobrevivientes en ese espacio. Y el problema de la natalidad es muy grave. Entonces había desde hacer obligatorio la toma de anticonceptivos, en fin, todo género, hasta que a Lee Kuan Yew, que era un hombre muy hábil, muy inteligente, se le ocurrió algo mucho más sencillo: hacerle un préstamo a cada pareja recién casada que tenían que devolver con el segundo hijo. Y se olvidaron del problema. Nadie tenía el segundo hijo. Todo el mundo se ocupó de controlar la natalidad por su cuenta como mejor le parecía, o con abstención o con lo que fuera, pero nadie quería pagar el préstamo. Entonces ese es el tipo de solución inteligente. Y vi alguna vez, por eso el libro es tan brillante en eso, vi funcionar en Cali, donde había un barrio marginal de 500,000 de personas. Imagínense lo que significaba eso. Y había un problema gravísimo con la basura. Tiraban la basura de una manera terrible, en fin, aquello eran animales, ratas, infecciones, todas las cosas que ocurren cuando pasa eso. Y a la Fundación Carvajal se le ocurrió poner una planta de procesamiento de la basura para convertirla en energía y pagarle a los habitantes de Canto Blanco, creo que se llama, para que llevaran la basura. Había que rogarles que no entregaran el cadáver de la abuela, porque estaban dispuestos a entregar absolutamente cuanto papel, cuanta cosa había, estaban dispuestos a entregarlo porque les pagaban. Aquello se convirtió, parecía un quirófano, aquel barrio. Sí, los incentivos correctos se convierten en políticas correctas. Sí, y eso es parte de por qué no funciona Cuba y por qué puede funcionar Cuba con esto. Ahora, la pregunta, José, esa es una sociedad aterrorizada.
lleva 50 años de fracasos, pero al mismo tiempo, por lo menos en los últimos 20 o 25 años, el régimen se ha dedicado a decirle que el cambio puede ser peor. ¿Qué podemos hacer para persuadirlos de que el cambio, que no solo aquello es terrible, sino que el cambio puede modificarles la vida de una manera muy positiva en un periodo muy corto? Si eso es posible. Es posible, pero hay que demostrarlo. La manera imprescindible de hacer eso es potenciar al ser humano. Y yo utilizo el término potenciar, que no me gusta mucho porque no encuentro la traducción correcta para empowerment, que es lo que es imprescindible. Es que cada persona se sienta dueño de su libertad, de sus acciones. Poder lograr que los individuos, hacer ese énfasis tan y tan grande en las decisiones individuales. Tenemos que abandonar, y esto es parte de nuestra cultura, tenemos que abandonar ese deseo de un mesías, de un caudillo, de un rey filósofo que venga a resolvernos todos nuestros problemas. Eso no existe, y eso es parte de lo que siempre hemos buscado. Lo hemos visto, lo vimos en Cuba, lo estamos viendo en algunos países latinoamericanos. Y la realidad es, lo que hemos aprendido en economía es que las decisiones individuales de millones de personas actuando independientemente, tomando pequeñas decisiones en sus vidas, con sus compras, con sus acciones, son una mucho mejor guía para gobernar que las presunta genialidad o racionalidad de un filósofo rey que venga a sacarnos de nuestro problema. Es decir, que lo importante es hacer el enfoque en el ser humano, en las decisiones independientes de las personas. Parte de lo que tenemos que pensar es cómo podemos hacer eso. Bueno, ¿y qué podemos hacer? Alguien me estaba preguntando anteriormente que hay que atraer inversiones a Cuba, sin duda. Pero para poder atraer inversiones extranjeras es imprescindible que haya un Estado de Derecho. Ningún inversionista serio va a invertir si no hay un imperio de la ley, si existe un gobierno que puede actuar caprichosamente y arbitrariamente. ¿Quién va a invertir? Bueno, ¿cómo se puede crear un Estado de Derecho? Y esa es una de las grandes dificultades que yo creo que vamos a encontrar. Es esa división de poderes que existe en los sistemas presidenciales, como en Estados Unidos, que tenemos una rama ejecutiva, una rama judicial y una rama legislativa. La realidad nuestra, muy nuestra, yo creo, en Latinoamérica y también en muchos otros países del tercer mundo, es que esa ambición o ese sueño de un sistema judicial independiente no se ha logrado. La realidad es que en muchos de nuestros países los sistemas judiciales no son puramente independientes. Me parece un sueño pensar que en una Cuba de mañana, en un proceso de unos años, vamos a lograr un sistema judicial independiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo? Eso no va a pasar. No vamos a tener jueces capacitados independientes. Una de las posibilidades, y yo lo comento en el libro, hasta cierto punto para crear cierta polémica, ¿verdad? Y recuerden que esto era para que el libro circule en Cuba. Es quizás no calcar el sistema presidencial norteamericano que hemos calcado a través de toda nuestra historia y han calcado los pueblos latinoamericanos. Tal vez pensar en un sistema parlamentario. Bueno, ¿por qué? No necesariamente porque yo pienso que un sistema parlamentario es superior a un sistema presidencial. Ese es un argumento que lleva 200 años dando vuelta y yo no lo voy a resolver en 100 páginas del libro. Pero bueno, pensemos un momento. Si nosotros, parte de nuestra característica es que no tenemos la paciencia, y no la hemos tenido, de esperar los 4 años o los 5 años de que un gobierno presidencial
termine su término que no nos gustó, para entonces ir a una